Acabo de dispararle a mi mamá. No estoy bromeando en absoluto. Ella está muerta. Tengo miedo. Maté a mi mamá con mi rifle. No sé por qué lo hice. Traté de violar. Rápidamente la policía se dirigió a casa de los Crooks mientras la operadora mantenía a Noah en el teléfono, que le explicó muy calmado que había matado a su madre porque ésta le había sacado su juego preferido por las malas notas que había traído del colegio. Hola a todos del otro lado, soy Blaquier y les doy la bienvenida a Universo Misterio. Hoy les voy a contar sobre el asesinato de Gretchen, una madre dedicada de Estados Unidos quien murió en manos de su propio hijo. Antes de comenzar a contarles esta historia, los invito a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones, así YouTube les avisa cuando esté subiendo un nuevo video. Además, en la descripción del video les dejo mi cuenta de Instagram personal como la cuenta de Instagram de Universo Misteria por si tienen ganas de seguirlas, y también la cuenta de TikTok que es Universo Misteria. Y ahora sí, vamos al caso. Hasn't really set in yet because it just seems so surreal, because it just doesn't happen in a small town like this, especially for us. Esta historia comenzó en Osage, un pueblito de menos de 4.000 habitantes en el estado de Iowa, Estados Unidos. Allí vivían los Crooks, una familia aparentemente normal como todas las que vivían allí. Obviamente, al ser un pueblo tan chico, todo el mundo se conoce y todo el mundo sabe lo que pasa ahí. No hay mucho que se pueda hacer o a muchos lugares a los que se pueda ir, por lo que el centro comercial y la cafetería que queda en el centro de Osage son los lugares donde se reúne la mayor cantidad de personas por día y en donde haya más probabilidades de que sucedan cosas nuevas. Los protagonistas de este relato estaban conformados por el matrimonio de Gretchen y William y de su hijo adolescente de 13 años, Noah, quien pasaba la mayor parte de su tiempo jugando a los videojuegos, sobre todo al Call of Duty, algo que lo tenía totalmente obsesionado e inmerso en este mundo de guerra. Esas largas horas que Noah pasaba frente a la consola le traía muchos problemas con Gretchen, ya que muchas veces el adolescente se saltaba el almuerzo o la cena para no parar el juego. Obviamente su madre le reclamaba que debía pasar más tiempo con su familia, más tiempo jugando al aire libre y no tanto tiempo encerrado en su habitación. Junto con William, con el padre de Noah, inventaron nuevas estrategias para hacer que Noah se interesara en otro tipo de actividades, pero todo esto era en vano. Mientras tanto, Gretchen trataba de olvidar las peleas con su hijo y se enfocaba en su trabajo que le encantaba. Ella se dedicaba a ser enfermera en el Mercy Medical Center North de Iowa, en el que estaba muy comprometida, no solo con sus pacientes, sino también con su comunidad, que ayudaba cuando podía. Sin embargo, el pueblo de Osage cambió para siempre el 24 de marzo de 2012, cuando a las 19:30 horas, la operadora del 911 recibió una llamada de Noah que pondría a la familia Crooks en boca de todo un país. Acabo de dispararle a mi mamá. No estoy bromeando en absoluto. Ella está muerta. Tengo miedo. Maté a mi mamá con mi rifle. No sé por qué lo hice. Traté de violarla. Intenté violarla, pero no pude hacerlo. Diles que mi arma está vacía. Solo desearía que fuera un sueño para poder despertar y poder besarla y abrazarla. Rápidamente la policía se dirigió a casa de los Crooks mientras la operadora mantenía a Noah en el teléfono, que le explicó muy calmado que había matado a su madre porque ésta le había sacado su juego preferido por las malas notas que había traído del colegio. Tanto el adolescente le revelaba esto a la policía, también le mandaba un mensaje de texto al mismo tiempo a su padre para decirle que había matado a su madre. Papá, maté a mamá accidentalmente. Me arrepiento de ello. Vuelve a casa ahora, por favor. William, por supuesto, al leer el mensaje se pensó que claramente todo esto era una broma por parte de su hijo, así que le siguió un poco la corriente a modo de chiste y le sugirió que tirara a Gretchen al bosque. Al rato, cuando recibió una llamada de la policía,
en donde también le decían que su hijo había matado a su esposa, él cayó en cuenta de que lo que le había dicho su hijo era cierto y no podía creerlo. Cuando los oficiales llegaron por fin a la casa, Noah salió totalmente calmado y sin resistirse se sentó en el porche de su casa en donde fue esposado. Al entrar en la casa, vieron el cuerpo de Gretchen tirado en una de las esquinas del sofá, con el torso semidesnudo y con varios agujeros de bala visibles. Además, estaba desnuda de la cintura para abajo. En el comedor encontraron el arma que había usado Noah, un rifle calibre 22. Obviamente, pueblo chico, infierno grande, la voz se empezó a correr inmediatamente por todo el pueblo, que no podían creer, no podían salir de su asombro y se preguntaban cómo había pasado eso. Obviamente se empezaron a conjeturar un montón de hipótesis de qué era lo que en realidad pasaba en la casa de los Crooks y cómo nadie había notado lo oscuro que en realidad era Noah. Por supuesto, la calma en el pueblo se había ido por completo y ahora se había convertido en el foco de los noticieros del país, y decenas de periodistas inundaron las calles de Osage hablando con vecinos, haciendo entrevistas e intentando saber un poco más acerca de esta familia. Todos coincidían en algo, en que Gretchen era buena madre, era buena vecina, nadie dijo nada malo sobre ella, de hecho todo el mundo la quería. Entre tanto, todo esto pasaba, Noah era llevado a la estación de policía en donde confesó lo que había pasado realmente esa noche con su madre. Le dijo a los investigadores que esa tarde su madre se había enojado con él, ya que había recibido las notas del boletín de calificaciones y como vio que en muchas materias le había ido mal, le prohibió que jugara al Call of Duty, que era su juego preferido. Contó que Gretchen se sentó en el sofá de la sala con su notebook para poder trabajar y que él aprovechó para ir a buscar un rifle que justamente ella le había regalado en su cumpleaños anterior, y sin mediar una sola palabra fue hasta la sala, se acercó hasta su madre, levantó el rifle y le disparó 21 veces en el pecho, en el cuello y en la cara, obviamente matándola en el acto. Dijo que luego de asesinarla, la desnudó e intentó violarla, pero por una razón que no explicó, se detuvo y decidió llamar a la policía y mandarle un mensaje de texto a su padre. Con esta declaración, el adolescente fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado e intento de abuso sexual. El funeral de Gretchen fue una semana después del crimen. La despidieron en la iglesia protestante del pueblo sin la presencia de Noah, que seguía arrestado a unos metros del templo. Por su parte, el juez Greg Rosenblatt determinó que Noah podía ser juzgado como delincuente juvenil. ¿Esto qué significaba? Que de ser hallado culpable podría ser encarcelado luego de cumplir los 18 años. Durante el juicio que comenzó en abril de 2013, el psiquiatra Michael Taylor, quien examinó a Noah, comentó lo siguiente: sus acciones fueron parte de rasgos de personalidad profundamente arraigados que han estado presentes durante años, a pesar de su relativa juventud, y seguirán estando presentes en el futuro previsible. Esto afirmaba que las perspectivas de Noah de poder rehabilitarse en un futuro eran casi nulas. Noah pudo describirme con calma y sin ningún cambio en su comportamiento las horas en las que decidió dispararle a su madre. Sintió que no necesitaba a su madre, explicó. Por otro lado, el abogado defensor William Kitmus dijo que el adolescente padecía un trastorno explosivo intermitente que se caracteriza por episodios repetidos de comportamiento impulsivo, agresivo o violento. Dijo que el estallido violento fue causado justamente porque Gretchen le había sacado su juego. Su padre William, quien también declaró en el juicio, afirmó que en varias ocasiones su hijo expresó las ganas de ver a su madre muerta, pero que nunca lo tomó en serio, ya que se pensaba que era producto de las peleas que siempre mantenían. También declararon algunos compañeros de clase de Noah, quienes lo catalogaron como agresivo, y algunos de ellos también confesaron que este los había apuñalado varias veces con lápices, además de expresarles las ganas que tenía de asesinar a su madre. A continuación, la fiscal Dennis Timmins se refirió a Noah como un asesino a sangre fría y dijo que
no estaba nada loco y que sabía muy bien lo que hacía al momento de dispararle a su madre. Después de deliberar durante más de 17 horas, el jurado por fin dio su veredicto. Encontraron a Noah Crooks culpable del delito menor de asesinato en segundo grado. El jurado rechazó sus acusaciones de locura, pero igualmente optó por un veredicto menos severo. El adolescente fue condenado a 50 años de prisión. Se ordenó que permaneciera recluido en la Escuela Estatal de Capacitaciones de Iowa hasta que cumpliera sus 18 años. Al día de hoy, ya con más de 18 años, cumple su condena en una prisión en donde pasa la mayor parte del día solo. Nadie fue a visitarlo jamás, ni siquiera su padre. En mi opinión personal, pienso que debería estar toda su vida preso y que no se debería contemplar de ninguna manera el hecho de que algún día pueda estar libre. Me sorprendió particularmente cómo nadie veía que Noah podía llegar a hacer algo tan violento, tan cruel, especialmente a su propia madre, y a la vez escuchar el testimonio del padre y de los compañeros que decían que claramente Noah era un adolescente que tenía mucha violencia y de hecho les expresaba a ellos las ganas de matar a su propia madre. Obviamente era un chico que tenía problemas mentales y que necesitaba ayuda, que no la recibió. Me parece que era alguien que no tenía ningún rastro de empatía hacia los demás. También se manejaba con mucha violencia con sus propios compañeros que contaron que los apuñalaba con los lápices. Es como que en un punto veo que él no podía distinguir del mundo real con el mundo de los videojuegos. Como que vivía en un mundo completamente aparte. Creo que lo más creepy, lo más retorcido de todo esto es que haya querido abusar del cuerpo de su propia madre. Creo que ahí está la diferencia entre alguien que no está bien mentalmente y un asesino a sangre fría en sí. Y este es un patrón de comportamiento que se repite en muchos psicópatas y en muchos asesinos en serie. La mayoría de ellos tienen relaciones bastante tortuosas con sus madres. No se repite este patrón en todos los asesinos en serie, pero sí en su mayoría. Siempre la madre como que en algún punto de su vida los marcó demasiado para mal. Bueno, casos conocidos así que hayan matado a sus madres y que hayan abusado de ellas son Edmund Kemper y Henry Lee Lucas, que son dos asesinos en serie de los más conocidos, digamos, por nombrar dos que se me ocurran ahora. Bueno, me gustaría ahora leer sus opiniones, qué pensaron acerca del caso, qué les pareció el video y qué piensan de la condena que recibió Noah, si es justa, si no. Si piensan que debería haber estado en una institución mental de por vida, en una cárcel de por vida, si piensan que la condena de 50 años es suficiente. Me gustaría leerlos y si tienen alguna sugerencia o algún caso que quieran que cuente, me lo ponen en los comentarios.